Pues muy bien, hermanos, bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar de ver un tema más de apologética. Recordemos que estamos viendo cómo, pues, defender la esperanza que hay en nosotros, como nos dice Primera Pedro 3:15, que estemos preparados, ¿verdad?, para presentar defensa ante todo aquel que nos pregunta acerca de la fe que tenemos, de la esperanza que tenemos. Nos pide una explicación, nos demanda una explicación, y bueno, pues nosotros como cristianos hablamos acerca del infierno, pero no por cuenta propia, sino basados en las afirmaciones que en la Biblia hace Cristo al respecto. Y pues vamos a tratar de ver el texto base y la introducción a este tema, que es continuación desde la semana pasada. La semana pasada vimos el infierno según Cristo. El día de hoy vamos a ver el infierno según el Antiguo Testamento y según los apóstoles, que van a respaldar las afirmaciones hechas por Jesucristo, que vimos la semana pasada. Y nuestro texto base es Mateo 25:46, un texto claro, un texto contundente, un texto completo, que no da pie a dudas, no da pie a interpretaciones. Si somos directos y somos objetivos, pues este texto habla de la realidad del infierno. Mateo 25:46, y dice: E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, pues hay muchas iglesias que evitan hablar de este tema. De hecho, lo han hecho a un lado completamente de su teología. Hay iglesias que no muestran acerca del infierno nada, lo han borrado, lo han destituido completamente de su mensaje, y es real, porque para ellos un Dios de amor no es compatible con un castigo eterno. Así es de que de su teología lo han borrado completamente estas sectas, que simple y sencillamente toman lo que les conviene de la enseñanza de la Biblia, toman lo que les agrada a los oyentes, a sus congregantes, ¿verdad? Que se amontonan justamente acerca de falsos maestros para escuchar lo que sus concupiscencias les dicen. Y lo vamos a ver al final del mensaje. Y pues bueno, es una realidad que para muchas iglesias hablar del infierno es un tema vedado, es un tema que no se debe de tratar, porque un Dios de amor no castiga por la eternidad a sus hijos y además a ningún humano, ¿no? El infierno queda fuera para ellos. Y si acaso existe, pues es solamente para el demonio y para sus ángeles, para los ángeles caídos, ¿no? Para sus seguidores, pero no para el mundo, no para las personas. Entonces nosotros anhelamos, pues, bondad, anhelamos de Dios paz, ¿verdad? Anhelamos dulzura del amor divino. Sin embargo, vivimos en un mundo donde el pecado está muy presente y deja cicatrices profundas. Hay muchas injusticias, hay sufrimiento, hay muerte. Vivimos en un mundo caído, y ese reflejo de lo que es la realidad del hombre que produce este tipo de daños en el mundo, pues ¿qué consecuencias tiene para Dios? ¿Dónde queda la justicia de Dios, ¿no? ¿Dónde queda la justicia perfecta? A lo mejor los jueces aquí en el mundo, algunos, en algún momento serán jueces injustos, pero Dios no lo es. Dios es un Dios justo y también plenamente amoroso. Entonces, aquí vemos que Jesucristo nos habla acerca de la realidad del infierno. Sabemos que Él es el único que tiene las credenciales para hablarnos acerca de la eternidad, porque Él viene de la eternidad y además es el creador de todas las cosas. Si alguien nos puede hablar de lo que pasa después de la muerte física, pues es simple y sencillamente Jesucristo, el creador de todas las cosas y que sabe lo que hay en la eternidad. Y Él nos habla, ¿verdad? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida
eterna. Y bueno, la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿estamos preparados para la seriedad de esta realidad? ¿Estamos preparados? Es una pregunta muy importante. Toda la vida estamos buscando, ¿verdad? Huir del dolor, huir del sufrimiento, huir de consecuencias fuertes. Sin embargo, el día de hoy vemos que hay una promesa de Jesucristo, que es un Dios de amor, una promesa que nos dice, pasa esto, ¿no? Pasa esto después de la muerte. Y bueno, es su palabra en contra de muchos líderes religiosos, es su palabra en contra de aquellas enseñanzas que hablan de la aniquilación, por ejemplo, que cuando uno muere, viene justamente la aniquilación de la vida, que el alma no es eterna, que el único eterno es Dios, ¿no? Y al ser el único eterno Dios, nosotros estamos destinados a la aniquilación, dicen estas sectas, ¿no? Estas religiones modernas. ¿Y quiénes entonces van a ser, según las escrituras, quienes afrontan este destino? Y bueno, pues vamos a ver que todos nosotros estamos de acuerdo a las escrituras expuestos a este destino y cómo podemos evitarlo. Así de que bueno, pues el objetivo, hermanos, es un objetivo muy práctico, que nosotros podamos tener temor de Dios, tener ese temor a la justicia de Dios, pero que también nuestro corazón, más que arder de temor, pueda arder de amor, de gratitud hacia la gracia inmerecida que Cristo nos da en su al mundo, ¿verdad? En donde Él viene, pues para salvarnos de esta realidad. Ese es el objetivo de su venida, de hablarnos acerca de esta realidad y salvarnos de ella y dar su vida para que nosotros podamos ser rescatados de la ira venidera. Entonces, que nuestro corazón sí arda, pero de gratitud, que sí arda, pero de amor hacia Él, ¿verdad? Que haya fuego dentro de nosotros, un fuego reverente hacia lo que Dios y Jesucristo hicieron ya en el pasado y que nosotros lo asumimos, lo tomamos para nosotros. Entonces, pues eso es lo que vamos a tratar de ver, el respaldo, la armonía que hay entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, toda la palabra de Dios es una sola línea escritural, no hay cambios, no hay sorpresas, no hay algo diferente, no es un Dios de ira en el Antiguo Testamento y un Dios de amor en el Nuevo Testamento. Es un solo Dios, un solo mensaje y ambos se confirman. Y vamos a ver las 8 afirmaciones que hace Jesucristo, las vamos a escudriñar en lo que es el Antiguo Testamento y lo vamos a buscar también en el mensaje de los apóstoles, en las cartas que ellos hacen, en el Apocalipsis. Y la primera de ellas es acerca de Jesucristo. Vamos a recordar las afirmaciones de Jesucristo y vamos a buscar su respaldo en toda la Biblia. Y el primer mensaje que nos da Jesucristo es de que el infierno es un lugar real y es un lugar literal. Lo menciona, ¿verdad? En Marcos, capítulo 9, versículos 43 y 48. Dice Jesucristo, y si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. También, en otra referencia muy similar, la encontramos de parte de Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 22. Dice, cualquiera que dijere fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces Jesús, recordemos, hace referencia al infierno como el Gehenna, que era un lugar real, un lugar literal que existía en los tiempos de Jesucristo, ahí en Jerusalén, un lugar en donde se desechaba todo para ser destruido y que permanentemente estaba pues en fuego, ¿verdad?
en este valle del Hinnom, en donde vemos que había fuego constante. Entonces Jesús usa este término de Gehenna, el valle de Hinnom, justamente donde los desechos, como mencionaba, de este pueblo, pues ardían continuamente. Así es de que hace esta referencia, esta comparación de una realidad que hay en ese momento que puede servir como de perspectiva, como un ejemplo análogo de lo que él está hablando, y no es solamente un símbolo, sino es un lugar real en donde hay un juicio, una destrucción perpetua, ¿no? Pero vamos a ver en el Antiguo Testamento si hay algo de esto en el Antiguo Testamento, y les invitaría a que buscaran en sus Biblias a Isaías 66:24. En Isaías 63:24 dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Entonces, efectivamente, bueno, pues vemos aquí en Isaías algo muy similar, ¿verdad? Un gusano que no muere, un fuego que no se apaga, y serán abominables a todos los hombres. Entonces estamos viendo cómo habla acerca de cadáveres de hombres que se rebelaron en contra de él, ¿verdad? Entonces podemos ver que aquí hay un juicio final en donde hay fuego, en donde hay gusanos, y esto es una realidad que maneja el profeta Isaías, ¿no? En el Antiguo Testamento entonces encontramos sustento de las palabras de Cristo directamente en el profeta Isaías. También en Ezequiel capítulo 32, versículo 21 dice: de en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron, y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Entonces aquí también nos habla de un Seol, del infierno, como un destino pues específico, un destino real para todos aquellos malvados. Y bueno, esto hace que se refuerce la idea de que realmente es un lugar real, ¿no? Que lo encontramos justamente manifestado también en este profeta, en el profeta Ezequiel. Muy bien, entonces encontramos respaldo de las palabras de Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero ¿qué hay de los apóstoles? ¿Ellos también refuerzan las palabras de su maestro o cambian como lo hacen las iglesias modernas en donde no, creo que malinterpretaron las cosas, y los apóstoles que den una explicación al respecto de lo que Jesús dijo, o ellos confirman lo que él dijo? Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20 versículos 14 y 15 las afirmaciones de Juan. Y dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, entonces aquí nos hace una afirmación: todos aquellos que no sean hallados en el libro de la vida, que no es un libro real, no es un libro tangible, habría que estudiar, ¿verdad? Tal vez valga la pena estudiar quiénes son los que no se inscriben en el libro de la vida. Valdría la pena en otra tercera punto, en otro tercer estudio, profundizar un poquito más para quiénes es el infierno, quiénes van, y cómo librarnos de la ira venidera, ¿verdad? ¿Qué nos da Jesucristo para evitar ese destino eterno? También Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, nos va a hablar acerca de este aspecto de ser un lugar real y literal. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces otra vez Pedro, ¿verdad?, confirma acerca de este infierno, acerca de Tártaro. Él lo maneja en griego, hablando acerca de los ángeles caídos,
y subrayando la realidad, ¿verdad? Que su realidad, estos ángeles caídos, fueron enviados a Tártaro, al infierno, ¿no? A prisiones de oscuridad, entonces esperando un juicio. Y bueno, todo esto entonces está confirmando que las afirmaciones de que el infierno no es algo real, que más bien es algo de nuestra mente, es un lugar mental, no tiene sustento bíblico, ¿no? Realmente el infierno, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al Antiguo Testamento, de acuerdo a Jesucristo y de acuerdo a sus apóstoles, es un lugar real, un lugar literal. Esa es la primera afirmación que hace Jesucristo. Vamos a ver la segunda, que es acerca de un tormento consciente. Un tormento consciente. Se siente, ¿verdad? Se percibe. No estamos muertos inconscientemente, en donde en esa muerte nada se puede sentir, nada se puede percibir, sino que Jesucristo habla de algo muy, muy, muy real. Ese versículo ya lo habíamos visto, vamos a recordarlo, Lucas capítulo 16, versículos 23 y 24. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces Lucas pues está describiendo al rico, ¿verdad? Que está consciente, que está sufriendo, que tan consciente está que habla y que describe lo que está pasando, ¿no? Describe lo que él está viviendo en esa eternidad de dolor. Entonces es una experiencia consciente de castigo, de dolor, de sufrimiento. Para Jesucristo, pues Él nos habla, ¿verdad? De que todos los que acuden ahí no está hablando de Jesucristo, no está hablando de Satanás, no está hablando de ángeles, sino de un ser, ¿verdad? Que vivió en esa vida, un rico, también de Lázaro. Y bueno, pues el Hades es un lugar en donde se está de manera consciente sufriendo y él está comunicándose también. Y bueno, vamos a buscar respaldo en el Antiguo Testamento, si hay una armonía entre toda la palabra de Dios, y vamos a ver Salmos 112, capítulo 112, versículo 10, y dice, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Y bueno, aquí se está describiendo una imagen de agonía consciente, ¿no? El impío sabe y siente su condena. Entonces también vemos esta forma de paráfrasis, se está parafraseando el Antiguo Testamento, esa parte de ser un tormento consciente, ¿no? Con otras palabras, pero dice que lo verá el impío y se irritará, ¿verdad? Acerca de esta realidad, y ahí estará también el crujir de dientes mientras es consumido. Y también los apóstoles, lo vemos en Judas, capítulo 1, Judas no tiene un capítulo, versículo 13, dice, fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, para siempre está reservada la oscuridad de las tinieblas, ¿no? Entonces, ellos ven aquí como las fieras, ese enojo, ¿verdad? Como de fiera, sienten esa vergüenza y sin embargo estará para siempre en la realidad de las tinieblas, en esa oscuridad, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el tormento pues tiene muchos efectos y que van a persistir por los siglos de los siglos, indicando un tormento consciente, un tormento sin fin también, pero siempre en ese sentido muy consciente, ¿verdad? Como dice también Apocalipsis, el apóstol Juan dice en Apocalipsis 14:11, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Entonces, pues bueno, también aquí vemos, ¿verdad?, que no hay reposo, que hay, pues todo esta es una realidad
muy consciente que se vive. Y bueno, esto niega las afirmaciones, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos niegan que sea una realidad del infierno para nosotros, ¿no? Que realmente no hay conciencia. Ellos hablan de la aniquilación. La aniquilación al morir, realmente ya no va a pasar nada de castigo, ¿verdad? De acuerdo a su teología, como mencionaba. Sin embargo, aquí vemos que el castigo es real, que el castigo es activo, que es consciente. Y bueno, ahora encontramos respaldo, confirmación en el Nuevo Testamento de parte de los apóstoles de esta afirmación. Vamos con la tercera. Castigo, castigo eterno, ¿no? Recordemos otra vez, Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces aquí Jesucristo usa la palabra aionios, que es eterno, ¿no? Y tanto aionios es para la vida eterna como para el castigo eterno, ¿verdad? Siempre él maneja solamente estos dos destinos, no tres o no ninguno, ¿verdad? No habla de aniquilación ni habla de, ¿cómo se llaman el purgatorio para los católicos de ese tercer destino en donde son purificados por un tiempo? Él no habla de eso. Y vamos a ver qué respaldo hay. Vean qué respaldo muy claro encontramos en Daniel 12:2 en el Antiguo Testamento. Vean lo que dice el profeta Daniel. Qué frase tan idéntica a la de Jesucristo. Es lo mismo. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, nuevamente, aquí en el Antiguo Testamento vemos en Daniel que nos da solamente dos opciones, ¿verdad? Y que dice, los que duermen, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Entonces, esto va a reforzar las palabras del Señor que habla del castigo que es real, de los dos lugares que maneja Jesucristo, esta dualidad, ¿verdad? En donde hay vergüenza, confusión perpetua, o bien, pues vida eterna. ¿Ven, hermanos? Y también vamos a ver en los apóstoles, en este caso Pablo, qué afirmaciones hace él. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dice así, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces estamos viendo cómo son pues otras formas de expresar lo mismo ahora en la palabra del apóstol Pablo. Esto refuta o nuevamente decimos lo que dicen incluso los adventistas del séptimo día, ¿verdad? En su manual de la iglesia, ellos dicen acerca de la aniquilación, ¿verdad? Sin embargo, ni el Antiguo Testamento, ni Jesucristo, ni los apóstoles hablan de eso, mucho menos el universalismo, en donde se sabe, de acuerdo a ellos, que todos son salvos, todos, ¿no? Cristo murió en la cruz para salvar a todos. Eso dice el universalismo. Y entonces, ¿qué pasa con esta realidad en las Escrituras? Afirmada, ¿verdad? Que básicamente es una duración sin fin del castigo. Vámonos con la cuarta afirmación de Jesucristo, el lloro y el crujir de dientes. Veamos Mateo, afirmaciones de Cristo, en Mateo capítulo 8, versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echar a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, vemos varios pasajes
diferentes en donde se habla acerca de lo mismo. Entonces esto habla de una desesperación extrema, de arrepentimiento imposible, ya en una expectación de juicio en la oscuridad. Y entonces Jesús habla de esta expresión de llorar, de crujir de dientes, que refleja muy bien lo que es la angustia y la frustración de enfrentar el infierno, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué respaldo encontramos de esta afirmación en el Antiguo Testamento? Dice Salmos 112, versículo 10, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Pues obviamente los impíos no quieren enfrentar esto, pero en vida tuvieron oportunidad de aceptar la gracia de Dios, de volverse al Señor y no lo hicieron, ¿verdad? Entonces vemos cómo el crujir de dientes es una forma de mostrar una desolación, un destino que el mismo cuerpo quiere evitar, ¿verdad? No, una respuesta muy emocional que llega a conmover el cuerpo ante ese destino, ante la realidad del destino, ¿verdad? Entonces, imaginemos a los impíos crujiendo los dientes de impotencia, de rabia, de desesperación, de coraje, ¿verdad? Entonces tiene sustento también esta afirmación en el Antiguo Testamento. Y ahora, ¿qué nos dice otra vez el apóstol Pablo al respecto? Dice Pablo en Hebreos capítulo 10, versículo 27, sino una horrenda, la palabra horrenda es muy fuerte, expectación de juicio y con hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, Pablo está describiendo un terror, ¿verdad? Una horrenda expectación de juicio, que es una reacción física. Esa reacción física también se manifiesta, puede ser, ¿verdad? Muy claramente, porque no lo habla textualmente, pero sí es una horrenda expectación de juicio, y hay una reacción física ante esto, pues obviamente es compatible con el llorar y con el crujir de dientes. Amén. Es muy compatible. Entonces, están esperando ante esa expectación de sufrimiento, ese sufrimiento intenso, pues ese negar, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? Que el deseo de los pecadores, pues en ese momento no será más que destruido. Entonces es un tormento emocional y un tormento físico descrito por Jesús. Nos vamos a la quinta afirmación, que es de oscuridad absoluta. Vemos en Mateo 22:13 la siguiente afirmación. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, Jesús vuelve a repetir, ¿verdad? Aquí las tinieblas de fuera, aquí en Mateo, indicando la separación total de la presencia de Dios. Recordemos que Dios es luz, ¿verdad? Que su presencia es una luz divina que llena todo, ¿verdad? Si Él está presente, no hay ninguna oscuridad. Sin embargo, si estamos en tinieblas, no está Él. Él no está presente. Y Él habla, ¿verdad?, de que hay un lugar, las tinieblas de afuera, simbolizando ese aislamiento de la presencia de Dios, esa separación. Eso es lo que realmente es la muerte. La muerte no es inconsciencia, la muerte no es dejar de existir, la muerte no es un lugar en donde se duerme inconscientemente por toda la eternidad. No, la muerte es separación de Dios, estar separados de Dios, ¿no? La paga del pecado es muerte. Entonces, se habla de que, ¿qué significa la muerte? Pues estar separados de la presencia de Dios. No me quisiste en vida, preferías otro tipo de dioses, el dios Mamón, el dios del dinero, el dios del placer, el dios de la diversión. Preferiste otros dioses antes que a mí. Yo respeto tu decisión y entonces que se haga como tú quieres. No me quieres a mí, adelante.
estarás por la eternidad sin mí. Él es un caballero y no nos impone, no nos obliga a aceptarlo, ¿verdad? Nos da libre albedrío para que nosotros de corazón podamos volvernos a Él en arrepentimiento, alejándonos de nuestro pecado y volviéndonos a Cristo, volviéndonos a Él, ¿no? Entonces, esa es realmente la muerte. La muerte no es aniquilación, porque dice la palabra de Dios que Él ha puesto eternidad en nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Y entonces, si ha puesto eternidad en nosotros, esa eternidad nunca va a quitarse, ¿verdad? Y sin embargo, su propósito para con nosotros se destruye. Esa es la muerte del propósito. Y ese propósito para el cual éramos hechos, que era de reinar con Él por toda la eternidad, gozar de su presencia, si nosotros no lo queremos, Él respeta nuestra decisión y esa es la muerte. Estar separados de Dios. Pues muy bien, ahora vamos a ver qué respaldo vemos de esta afirmación de oscuridad en el Antiguo Testamento. Dice Job, capítulo 10, versículo 22, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. O el Salmo 107:10, algunos moraban en tinieblas de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Entonces aquí tanto Job como los Salmos pues están hablando acerca de tinieblas, de oscuridad, de muerte para el impío, ¿no? Mostrando que en el juicio también hay privación de la luz de Dios, solamente hay oscuridad. Estas descripciones pues presentan el Seol como un lugar de oscuridad, como un lugar en donde Dios no está, un lugar de olvido, de soledad, ¿verdad? De vacío. Y pues qué triste, lo más terrible es estar separados de Dios, ¿verdad? Porque es la fuente de toda bendición. Que nosotros podamos pensar en un lugar en donde Dios no está. ¿No? El infierno es lo peor que nadie puede imaginarse. Si hay una realidad, si nadie quiere ir, por ejemplo, a la cárcel, en donde pues hay vejaciones constantes, golpes constantes, humillaciones constantes, todo es muy deplorable y cuánta gente no escuchó que dice, yo si voy a la cárcel me suicido, ¿no? De tan horrible que es la cárcel. Pues el infierno no se le compara en absoluto para nada, ¿no? Es lo que nosotros, es el peor mal que nosotros ni nos imaginamos, así como el cielo, ¿no? El cielo es un bien que nosotros no nos imaginamos, pese a lo mejor que hayamos vivido en esta vida, el cielo es infinitamente mejor, ¿no? Y el infierno es infinitamente peor que las cosas más horribles que pueden pasar en esta vida. No se compara con ver a un Dios airado en contra de nosotros. No es lo mismo que un humano tenga ira en contra de ti, te agreda con golpes y cuchillos a que un Dios te ataque. Bueno, imagínate caer en las manos de un Dios airado. Qué terrible. Entonces, el infierno es muchísimo peor de lo que uno puede pensar. Y nosotros vemos, por ejemplo, también en el Nuevo Testamento, en afirmaciones de los apóstoles, de Pedro y de Judas. Vamos a ver la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 17, dice, estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, ¿no? Entonces, él nos habla de la más densa oscuridad inimaginable para siempre. O Judas, fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, hay consistencia y armonía entre las palabras de Jesucristo, el Antiguo Testamento y sus apóstoles, ¿verdad? Aquí vemos que hay ausencia de esperanza, de guía, de luz, ¿verdad? Muchas veces tiene uno un problema y dice, ojalá y se cambiara esto, ¿verdad? Ojalá,
Ojalá Dios quiera que esto cambie. Sin embargo, pues aquí tenemos esperanza, pero en ese lugar de tormento hay ausencia de esperanza, sino pues estar por la eternidad en las tinieblas, en la oscuridad, en tormento para los malvados y reforzando pues las enseñanzas de Jesús. Así de que pues todo esto va a refutar las afirmaciones de las sectas, de las iglesias, que nosotros tenemos que tener cuidado en alejarnos de ellas y más bien pues hablarles a estas personas porque podemos alcanzarles a testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, católicos, hablarles de lo que la Biblia habla, ¿verdad? Realmente. Y pues ellos pueden ver que no hay infierno y es muy agradable pensar así, ¿verdad? No importa qué tan malo seas, no importa lo peor que hayas hecho, la peor persona que seas, no hay infierno para ti. Ah, pues qué padre, ¿verdad? Eso sería algo que todos quisiéramos, todos, porque todos hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, y bueno, que no haya consecuencias, un juicio eterno, pues es algo maravilloso. Y por eso muchos están en estas iglesias, ¿verdad? Por la teología que se da, pero no es una teología bíblica, sino es una teología de hombres que han torcido las escrituras para hacer agradable el mensaje en las iglesias, agradable a los oídos, agradable a las personas, mensajes donde es un Dios de amor nada más, no es un Dios de justicia, y mensajes en donde hay prosperidad y éxito para ti, ¿verdad? Nada más. Se habla de lo bueno, se habla de cosas maravillosas, solamente el amor, bendición, pero castigo no hay. Entonces, para ellos es solamente un estado mental, una advertencia para conversión de los hombres, pero no una realidad futura. También habla entonces, por eso, del gusano que no muere, de habla que no, lo que existe en la eternidad nunca muere, la vida no muere, ¿verdad? Y dice aquí Jesucristo en Marcos capítulo 9 versículo 48 donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, hablar del gusano es un símbolo que habla de una corrupción continua, ¿no? De una destrucción continua, de un fuego inextinguible, pero esto señala nada más, pues, un sufrimiento consciente y perpetuo, ¿no? Y vamos a ver esta misma frase ahora en el Antiguo Testamento, cómo la está retomando Cristo. Veamos otra vez a Isaías 66:24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Ahí vemos textualmente, ¿verdad? Su gusano nunca morirá. Entonces, otra vez el gusano es inmortal, ¿verdad? Nunca muere. ¿Qué significa? Que es inmortal y va a estar viviendo en un fuego eterno. Entonces, esto es para los rebeldes de Dios. Así es de que, pues bueno, podemos ver que hay un tormento continuo sin reposo, también descrito en el Antiguo Testamento, y es un proceso, ¿verdad?, que ese gusano va a tener similar. Y ahora vámonos también a los apóstoles, ahora Juan, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Entonces, aunque no se hable de un gusano literal, aquí Juan no está hablando de un gusano, no mete la palabra gusano, pero si nosotros analizamos, hacemos una exégesis de lo que está afirmando este versículo, dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es una analogía, ¿verdad? Significa que el tormento no cesa y no cesa porque la vida no cesa. Amén. Entonces es castigo consciente, castigo perpetuo, irreversible, en ese lugar pues de corrupción, ¿verdad? En donde el gusano del malvado está sin morir.
en una eternidad está constantemente ardiendo y sin fin. Bueno, ahora vamos con la séptima afirmación. Recordemos que son 8, y casi terminamos. Pero bueno, son las 8 afirmaciones que hace Jesucristo acerca del infierno y que tienen respaldo en el Antiguo Testamento y con sus apóstoles. Dice Mateo 7, versículo 23. Y entonces declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El impenitente es aquel que no se arrepiente, ¿verdad? Una persona que sigue pecando impunemente y que no le da la espalda a su pecado. Ese es un impenitente. Entonces, aquí, cuando no hay arrepentimiento, hay un destino para Cristo. Y dice Cristo: entonces declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. De lo que tenemos que arrepentirnos, pues es de nuestros pecados. Y si no lo hacemos, pues aquí está el Señor hablando, ¿no? Entonces esto habla de una afirmación que él da, ¿verdad? Dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Una separación definitiva, porque su palabra es definitiva, para los que rechazan al Señor y sus cosas. Recordemos lo que mencionaba la semana pasada, quizás valdría la pena profundizar un poquito más: las ovejas y los cabritos, ¿verdad? Él va a separar a las ovejas de los cabritos, y las ovejas son aquellos que oyen su voz y la siguen, ¿verdad? Que escuchan su palabra y la obedecen. Amén. Esos son las ovejas, aquellos que oyen mi voz y la siguen, la obedecen. Y los que no, pues aquí está, los que no se arrepienten, ¿verdad? Apartados de mí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En una separación definitiva, una separación para aquel que en vida pues rechazó al Señor, ¿no? Jesús así señala el destino de los no arrepentidos, de los impenitentes, será el infierno, ¿verdad? Lejos de él. Y en el Antiguo Testamento vamos a ver qué nos dice acerca del destino de los impenitentes. Veamos Proverbios, capítulo 1, versículos 28 y 29. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Mucho de lo que nos frena, hermanos, es el temor a un Dios, ¿verdad? Es un Dios de ira, es un Dios celoso. Yo cuando escuchaba esa frase de que es un Dios celoso, decía: no podía yo concebir un Dios celoso, ¿no? Pero sí, efectivamente tenemos un Dios celoso que no quiere que amemos a otros dioses aparte de Él, ¿verdad? Y realmente estar con Él, pues es amar la sabiduría. Él solamente quiere nuestra bendición, solamente Él quiere, pues, darnos lo mejor, ¿no, hermano? Siempre Él quiere lo mejor para nosotros. Y es sabio si nosotros escuchamos sus enseñanzas, escuchamos su palabra. Entonces, pero nosotros tenemos ese libre albedrío, podemos escoger sí, Señor, o no, Señor, ¿verdad? Alejarnos o acercarnos a Él. Y bueno, reflejo de esta decisión, que aquí lo vemos en vida, esa decisión está haciendo una descripción en vida, ¿verdad? Me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Entonces hay una decisión eterna de parte de Él. Es reflejo esta afirmación de la realidad eterna, de ese juicio eterno. No me quisiste nunca, pues no me tendrás, ¿no? No te escucharé. Aquí hay una separación otra vez, en donde pues los malvados tienen como destino el Seol, el infierno. Y en el Nuevo Testamento también habla algo muy similar. Dice Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de devor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Entonces, bueno, aquí el apóstol es muy claro, ¿verdad? El destino de los impenitentes, de los que no se arrepienten, de los que siguen pecando después de tener el conocimiento de Dios, es justamente el fuego eterno, ¿no? Así de que aquí él va a hablar del lago de fuego como un destino para los impenitentes, para los no arrepentidos. Entonces es importante, ¿verdad? Que nosotros, si no queremos ese destino, pues una de las cosas primeras que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y lamentablemente se escucha, ¿verdad? Que en las iglesias modernas, pues muchos apostatan de la fe, muchos abandonan las iglesias, muchos están por un tiempo, luego se alejan y bueno, sabemos, ¿verdad? Que pues esa es una decisión que él respeta, pero bueno, está la palabra de Jesucristo nuevamente, ¿no? Hablando acerca de en amor, nos habla de esa realidad y que no quiere que ninguno perezca, sino que todos vayan al arrepentimiento, ¿no? Entonces esto va a refutar las afirmaciones nuevamente de los adventistas y de los testigos de Jehová católicos, porque pues nos habla de que si no somos arrepentidos de nuestros pecados, tenemos este destino. Y por último, el fuego inextinguible. El número 8, Marcos capítulo 9, versículo 36, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, ¿no? Y bueno, hacía yo la reflexión la vez pasada de si somos finitos, si somos un número, por muchísimos millones de almas, de vidas que seamos, somos un número. Y si el destino fuera la aniquilación, ¿qué sentido tiene hablar de un infierno eterno? Si lo que había que destruir ya se destruyó, ¿no? Entonces, vemos aquí que Jesucristo habla del fuego que nunca se apaga. ¿Por qué? Porque lo que hay que destruir es eterno, ¿verdad? Y entonces habla de que esa es una forma imposible de escapar, es un fuego en donde no se termina y pues bueno, es un fuego perpetuo. Pero ¿qué respaldo tiene en el Antiguo Testamento? Dice Isaías capítulo 66, versículo 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. O Jeremías otra vez, 7:20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y se encenderán y no se apagarán. Entonces, otra vez vemos, ¿verdad? Una imagen en el Antiguo Testamento de un fuego que no se apaga. Amén, hermanos. Y en el Nuevo Testamento, por último, Apocalipsis, capítulo 14, versículos 10 y 11, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y ángeles, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Y bueno, pues aquí está hablando de lago de fuego, ¿no? Destinado para el diablo y sus ángeles y todos aquellos que lo siguieron, ¿no? En vez de seguir a Cristo como una oveja, ¿verdad? Que oye su voz y la siguen, pues seguimos al enemigo de nuestras almas. Entonces, el destino de ese fuego es el lago de fuego que no termina, ¿verdad? Donde se arde con azufre, en donde el tormento es eterno. Entonces, esto implica que el castigo es activo, que es consciente y no una destrucción instantánea. Entonces, pues bueno, hemos visto, hermanos, que hay una coherencia entre las palabras de Jesucristo, respaldadas en todo lo que es el Antiguo Testamento, respaldada en todo el Nuevo Testamento con los
apóstoles, estas 8 características de que es un lugar real, de que es un lugar de tormento consciente, de que hay castigo por la eternidad, llanto, crujir de dientes, oscuridad absoluta, ese gusano que no muere, el destino de los impenitentes, ese fuego inextinguible, pues aquí lo vemos, ¿verdad? Eso va a rechazar lo que otras sectas dicen. Vemos que hay un paralelismo en todo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, afirmaciones, una sola voz, de tapa a tapa, de principio a fin, y es una revelación progresiva así porque el Antiguo Testamento nos va haciendo pues unas imágenes incipientes de lo que el Señor nos iba a explicar con más claridad, sin lugar a dudas, acerca del infierno. No nos daban todos los detalles en el Antiguo Testamento, sin embargo, Cristo sí nos da incluso una fotografía muy clara con el rico y Lázaro acerca de cómo es la vida en el infierno. Y bueno, pues esto da respuesta a las objeciones de aniquilación de los testigos de Jehová, de los adventistas, en donde pues vemos pasajes en donde se habla de que no hay reposo por los siglos de los siglos. Se refuta la idea, ¿verdad?, de esta destrucción total del universalismo, pensar que todos son salvos, que no existen dos destinos opuestos, sino que la salvación es universal. Esto no lo vemos en la Escritura. Tampoco vemos el purgatorio. No hay un lugar en donde por un tiempo seamos castigados, sino el Señor da solamente dos destinos. Y bueno, pues la urgencia de que nosotros podamos testificar, ¿verdad?, el día de hoy a los que no conocen al Señor. Y quisiera cerrar con este texto que dice en Pablo, el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, hablando acerca de estas sectas que hablan de otras cosas. ¿Sí? Escuchemos lo que Pablo ya decía de estas sectas. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, este versículo es muy claro para nosotros, nos dice que habrá ese tiempo, ¿verdad? Y estamos en estos tiempos en donde sí, estas iglesias son muy grandes, se llenan, millones de seguidores. ¿Por qué? Porque ellos hablan bonito, ¿verdad? Hablan de fábulas. No, no existe el infierno, hay aniquilación, no es algo eterno. Un Dios de amor, ¿cómo te va a destruir por toda la eternidad? ¿No? Entonces, pues sí, es muy bonito, son fábulas, son cuentos muy bonitos, fábulas, cuentos bonitos, ¿verdad? Sin embargo, la realidad que habla el apóstol Pablo, que habla Jesucristo, que habla todo todos los apóstoles, es otra. Así es de que, pues, hermanos, cerrando, pues, el mensaje del día de hoy es una invitación al arrepentimiento, ¿verdad, hermanos? Para no ser como esos impenitentes. Mientras tengamos vida, tenemos esa esperanza, la paciencia del Señor, la misericordia del Señor espera. Él nos ofrece perdón, espera que tengamos una elección correcta, que lo elijamos a Él. El infierno es real, es eterno, es un castigo consciente, y el Señor vino a hablarnos de Él por amor. Es importante que nosotros tengamos ese temor reverente acerca de la realidad del infierno, que nuestra vida sea congruente con esa expectativa de eternidad, que podamos, ¿verdad?, pues evitar todo eso caminando a los brazos del Señor, a los brazos de amor. Así de que estas enseñanzas de Jesucristo son confirmadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por los apóstoles. Cada característica tiene un respaldo en ambos testamentos, y esto refuta cualquier ambigüedad, cualquier afirmación. El infierno es real,
eterno de tormento consciente para los impenitentes. Amén, hermano. Entonces, tenemos una urgencia de alejarnos de esta realidad del infierno, de aceptar mejor el sacrificio de nuestro Señor en la cruz y de compartir este mensaje de salvación con los que pues no lo conocen. Hasta aquí el mensaje, hermano.